Señores. Don Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Está bien que le diga Don Hugo? No se ofende. No, Don no. Hugo nomás. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a vos. Lo acompaña Jorge Sirpsuk, presidente de Impulso Yerbatero. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, gracias por la invitación. Gracias por venir, muy amable. Y los asiste legalmente, un tema no menor, para mí es clave este tema, la lucha judicial que se va a dar, está el doctor Federico Podolsky. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel. Gracias por venir. Bueno, Mire, gracias. yo tengo todo el tiempo para este tema. Estamos para buena parte de la provincia de Misiones, a lo largo y ancho de la provincia de Misiones, y acá viene el desafío. Nos ve el público urbano, el público de la ciudad, que consume mucho los Fantino y todo este tipo de streaming. ¿Ustedes me pueden explicar cómo llegamos hasta acá? Para cualquiera de los tres. Y después ya vamos con cuestiones puntuales. ¿Quiere arrancar, Hugo? ¿Cómo llegamos a este punto? Ni bien asume el presidente Javier Milei, emite un decreto de necesidad y urgencia, que de necesidad y de urgencia no tenía absolutamente nada. Yo creo que ese decreto fue redactado por sus amigos empresarios. Y bueno, tuvimos que poner un tractorcito acá frente a la Casa de Gobierno, mediados de diciembre, fines de diciembre, para demostrarle a la comunidad posadeña, para decirle a los políticos que eso estaba mal, lo que estaba haciendo Milei. Como le enviamos muchas cartas, muchos documentos, carpetas, queríamos explicarle lo que estaba ocurriendo, nunca nos recibió. Fuimos con un tractorcito desde Catarata Iguazú hasta la Casa Rosada. Tampoco hemos podido lograr que el presidente nos atienda. Comenzamos entonces a ver la parte legal, qué es lo que estaba ocurriendo. La justicia, luego lo va a explicar seguramente el doctor, pero la justicia falló a favor nuestro, dice que la ley está en plena vigencia, la ley yerbatera está en plena vigencia. El que está cometiendo un delito es el presidente de la República al no nombrar al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, por eso nosotros no podemos sesionar. Le hemos denunciado por incumplimiento del deber de funcionario público, pero también la provincia de Corrientes está cometiendo un delito porque no manda a sus representantes. Entonces son dos estados, el de Corrientes y el de la Nación, que están incumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Y ese es el motivo por el cual hemos comenzado a transitar el camino legal. Esperemos que la justicia deje de mirar al costado, esa asociación ilícita que existe entre el poder económico y el poder político, con la mirada cómplice de los jueces, de la justicia, y que se avenga a hacer cumplir con la ley. Que diga, o Javier Milei está haciendo mal las cosas, o los colonos estamos hablando, diciendo mentiras, ¿no? Ya voy al tema legal, pero Jorge, hoy, ¿cómo definiría usted la situación en el sector yerbatero? Principalmente los productores. Nosotros decimos que la historia se repite, ¿sí? Es allá por el 2000-2001, donde en esa gran lucha estuvieron varias personas varios días y donde nace el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿sí? Que estuvo esos 21 o 22 años trabajando en favor de los productores. Le pueden decir que habrá cosas que mejorar, seguro que sí, como en todos lados, pero siempre había un valor de referencia, ¿sí? Como que iba laudo a nación, y por ahí, bueno, tengo unos numeritos que recuerdo de diciembre de 2023, ¿sí? Teníamos el precio laudado por nación a 210 pesos, puesto en secadero la hoja verde. Teníamos la corresponsabilidad gremial a 11 pesos, 11.000 pesos la tonelada, el servicio del tarefero 15.000 pesos, y teníamos un gasoil a 380. Hoy tenemos el gasoil a 1.570, el diésel 500. Tenemos el costo del tarefero, ¿sí? La última paritaria salió en 70.000 pesos la tonelada, que bien se merece el tarefero cobrar una buena remuneración por su
gran esfuerzo que hace. Tenemos la corresponsabilidad de 36.000 pesos la tonelada y la hoja verde, en el mejor de los casos, 280 pesos el kilo, puesto en secadero, y lo peor de todo son los pagos diferidos, ¿sí? 30, 60, 90, 180 días y en algunos casos un año, ¿sí? Entonces es imposible que un productor hoy pueda subsistir o vivir en la chacra de esta forma, ¿no? Doctor, legalmente, ¿en qué punto estamos? Antes quisiera Sí. decir algunas cuestiones. O sea, estaba escuchando a este funcionario que usted bien Sí. señalaba que tenía la yerba mate acá, y la verdad que está confesando un delito. Está confesando, él mismo está confesando el delito, ya que dice abiertamente, yo había visto esta entrevista así, que se alejan del Instituto Nacional de la Yerba Mate, cuando en realidad, como bien señalaba don Hugo, acá hubo una medida cautelar, no una medida cautelar, se presentó un amparo a los productores, entre otras de las cuestiones que había resuelto el INIM y por las cuales estaba avanzando en beneficio de la familia agraria, fue un plan de salud, digamos, el cual lo hizo en sociedad, digamos, con el Instituto de Previsión Social de la provincia. Habían conseguido una Obra social. obra social, digamos, modesta desde ya, pero bueno, que beneficiaba a la familia agraria. Bueno, entonces, invocando ese derecho que también había llevado adelante como política el Instituto Nacional de la Yerba Mate, se presenta un amparo en enero del 2024. O sea, no sé qué fecha fue exactamente la que Javier Milei dicta el decreto 70-2023, por el cual incluye el capítulo yerbatero y le saca, digamos, las atribuciones, las facultades al instituto, ¿no? Sin embargo, ya en enero del 2024, una jueza de Posadas de primera instancia en lo civil y comercial hizo lugar a ese amparo y suspende la aplicación, digamos, el capítulo yerbatero del decreto 70-2023. Ante eso, el gobierno nacional, digamos, se presenta como parte, apela Claro. esa resolución y termina, digamos, resolviendo por cuestiones de discutieron la competencia. Pero está bien, digamos, la jueza dicta la medida porque la puede dictar, digamos, porque el amparo se puede presentar contra cualquier juez o se lo puede presentar ante cualquier juez, pero Sí, después ellos tienen el control de constitucionalidad. después delegan la competencia Exacto. en el juzgado federal, en la competencia federal de Posadas, como corresponde por la persona que estaba involucrada, digamos, que es nada más ni nada menos el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, la Cámara Federal de Posadas, en abril del 2024, confirma el fallo de la jueza, o sea que desde enero del 2024 existe una resolución, existe una medida judicial que suspende el capítulo de yerbatero del decreto 70-23. ¿Y eso lo 2023. tenés firme o apelado? Eso no, sigue su curso, pero como todas las medidas cautelares son de cumplimiento efectivo Acá al no se momento. cumplió. No, acá no, digamos, no se cumplió, por lo tanto ya existe digamos, entiendo yo, un delito de desobediencia, Claro. una desobediencia judicial. Pero para cometer ese delito de desobediencia, como señala acá don Hugo, también incumple con sus deberes de funcionario público, que es designar, digamos, una autoridad, designar nada más ni nada menos que al presidente del instituto, ¿no? Eso no lo ha hecho, digamos, hasta el día de hoy. Y bueno, eso es lo que se ha denunciado. Ahora, hay una ilegitimidad de origen, también decimos nosotros en la presentación. Nosotros hemos, el miércoles, digamos, la sociedad posadeña y del país, digamos, tomó nota de que se hizo un abrazo al INIM en donde se firmaban, fue firmada por asociaciones de productores, por productores a título personal, por el Sindicato Único de Obreros Rurales, SUOR, y por otros también representantes de tareferos, la petición de una medida cautelar al juez. O sea, esta cuestión de los deberes de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos fue denunciado en marzo de este año, ¿no? O sea, recapitulando. Primero, el amparo que se presenta en primera instancia, fallo, digamos, que si bien, digamos, sigue su curso legal, digamos, la cuestión Sí. cautelar está firme.
marzo del 2025, este año, digamos, ante la inacción, la omisión, ¿no?, del Poder Ejecutivo de designar a este funcionario, un grupo de productores, entre ellos acá los dos presentes, hacen una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso también fue tramitado en la justicia. El juzgado de Oberá, donde se presenta esa denuncia, se inhibe, remite al juzgado correccional, digamos, a los juzgados correccionales en lo criminal y correccional de Buenos Aires. Ellos también se inhiben, termina resolviendo la Cámara Federal Penal de Posadas y resuelve que es competencia, digamos, los juzgados nacionales en lo correccional y lo criminal. Doctor, Sí. y para los tres la pregunta, ¿no? ¿Por qué? En algún momento va a haber un quiebre con esto. Yo digo que en algún momento esto va a volver a su cauce natural y normal. Si nosotros estamos hablando de 280 pesos, en el mejor de los casos, como dijo Jorge, cuando todo esto vuelva a la normalidad, ¿quién se va a hacer cargo de los daños y perjuicios? Bueno, Porque acá viene la pregunta. Si vos tenés un fallo judicial en donde están diciendo, pará, en el tema del sector yerbatero, eso es stand-by. Tenés que volver a funcionar el INIM, fijar precios y a otra cosa. Cuando esto vuelva a la normalidad, ¿quién va a pagar estos 2 años? eso, Pues yo tengo la respuesta. El señor que está ahí, el camarógrafo, los señores editores, los que están en el control de las cámaras, quien les habla, mis hijos, mi esposa, sus familias. Esto de Sturzenegger y de Milei, vamos a terminar pagando todos. sí, yo te señalo una cuestión con Sí. esto. O sea, a partir de esta nueva regulación que impone, digamos, con el decreto 70-2023, no es una desregulación como ellos dicen. Ellos imponen una nueva regulación por el cual le habilitan, al contrario de lo que afirma ahí, de que se arma el monopolio, eso, le habilitan precisamente al oligopolio yerbatero, digamos, desplomar todos los precios, desplomar todos los controles, digamos, hacer pelota la calidad de la yerba mate, y eso es lo que está sucediendo hoy. O sea, hay entiendo yo, una política de abuso de posición dominante de parte de la gran industria a partir de esta desregulación, que encima, digamos, parece que le llamaron por teléfono. Él dice en otros programas que a él lo llamaron por teléfono, ¿no? Para que dicte una serie de resoluciones. O sea, ¿con Una quién locura. discutió? O sea, acá el gobernador de la provincia de Misiones incluso habló con los funcionarios nacionales y le puso, digamos, en alerta sobre la calidad de la yerba mate. Nadie lo escuchó. Acá, digamos, el año pasado, digamos, nosotros hicimos los números. Yo entiendo que ustedes tienen la presentación de que en el 2024, así, a grosso modo, estamos hablando que hubo una transferencia, ¿no?, de riquezas del sector de la producción primaria, compuesta por la familia agraria y los tareferos, de 140.000 millones de pesos, ¿no?, que en ese momento era 140 millones de dólares. Habría que hacer el cálculo ahora, actualizarlo a los precios que está el dólar hoy. Eso es lo que el año pasado, por ejemplo, así, digamos, a números gruesos, con el desplome de precios, hubo esa fenomenal transferencia de ingresos del sector primario a este sector concentrado. Eso es dinero que no entró, como vos decís, no entró al almacén de los supermercados, Sí, claro. a las arcas estatales, A las a agroveterinarias, las familias claro. de los productores que tienen también su proyecto de vida, y están destruyendo un sector, digamos, en nombre de una eficiencia que en realidad tampoco. Ellos, viste que siempre la industria dice, no, la gran industria, no la pequeña, dice, no, que ellos se tienen que, si no son eficientes, se tienen que reconvertir. Dice, claro, ellos, digamos, en realidad tampoco, digamos, es que utilizan la eficiencia para hacer sus negocios, porque el año pasado, por ejemplo, el 2024, acrecentaron por 500 veces la importación de yerba mate de Brasil y de Paraguay, ¿no?, este Impresionante. sector. Para Jorge, para Hugo, ¿a cuánto estamos? Está bien, es una lucha que se va a dar en los expedientes. La lucha judicial va por un carril y tiene sus tiempos. Esto es una opinión mía personal, ¿no? Ya sabemos. Depende cómo le va a Milei. Si a Milei le va bien, el expediente está acá. Si a Milei le va mal, el expediente está acá. Pero es una opinión mía, no los quiero comprometer. Ahora bien, ¿y la protesta yerbatera? ¿Estamos en la antesala de un tractorazo o hay otras estrategias? Jorge, Hugo. Yo creo que muchos colonos están
con un poquito de vergüenza, Vergüenza. porque le votaron a Milei, Sí, claro. ¿sí? Hay videos de la zona norte donde los colonos salen, yerbateros salen a festejar el triunfo Andresito. en Andresito, de Milei, ¿no es cierto? Y va a pasar un tiempo hasta que puedan volver públicamente a decir, nos equivocamos. Ocurrió con nuestro sector, con el sector yerbatero, pero también ocurrió con otros sectores. O sea, con los votos Milei llegó al poder y ahora se están dando cuenta de que las medidas que está tomando la derecha, la ultraderecha, o llámese como se llame, son totalmente perjudiciales para, por lo menos para nuestro sector, el sector primario productivo de la yerba mate, ¿no? El primer año se perdió los 140.000 millones de pesos, como dice el doctor, pero ya van dos campañas y seguramente que vamos a seguir perdiendo. Por eso es necesario el cese del delito, ya, urgente, porque esto va a continuar. ¿Cómo puede ser? Jorge, es decir que el tractorazo o medidas de fuerza hoy todavía está lejos eso. Siempre tratamos con el diálogo, ¿sí? Hemos pasado por el Estado, un poder del Estado, el Ejecutivo Nacional, ¿sí? Llevándole la problemática. Hemos pasado por el Legislativo, ¿sí? No hemos tenido respuestas. Bueno, hay otro camino que llegar a esto de la vía judicial para tratar de que, bueno, no volvamos a aquel gran éxodo rural, ¿sí? Donde hoy se está dando el fenómeno que uno ve chacras en ventas, regalando en realidad, y esos productores van a parar a la periferia de los pueblos y a vivir del asistencialismo. Una pregunta, ¿está dando vuelta el proyecto de un instituto provincial de la yerba mate? No está bien, ¿No? no. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de la Yerba Mate está vivo. Falta nombrar al presidente. Y un instituto provincial deja liberado a Las Marías, a Liebig. Ellos están festejando ese instituto. Porque necesariamente el mercado yerbatero tiene que estar regulado. ¿Sí? No puede quedar en manos de los grandes empresarios. Oligopsonio, dijo el ministro, el doctor. Y tenemos estas empresas que están en posiciones dominantes. Entonces, ellos fijan el precio, dicen vamos a pagar 180 pesos y todos salen a pagar esos valores. Por eso es necesario un instituto o una ley que ponga en iguales condiciones a los grandes y a los pequeños. Somos 13.000 pequeños productores, 15.000 familias de taleferos y son 2 o 3 empresas que regulan todo el mercado. Eso es imposible que sea una distribución equitativa de las riquezas. Si hacemos un instituto provincial, reitero, queda liberado corriente, van a seguir plantando impunemente. Acá, mira, hay que cupificar, hay que limitar plantaciones, hay que prohibir no sé cómo, en el marco del Mercosur, la entrada de yerba del exterior, ¿sí? Eso hay que hacerlo, mientras los argentinos, productores de yerba mate, podamos abastecer el mercado argentino, consumidor de yerba mate, ¿por qué traer de afuera y competir con nosotros mismos? Dijo Jorge, la historia se repite. La masacre de Oberá el 15 de marzo del 36, y fueron estos problemas también. Cuando Marcelo T. de Alvear en el 25 obligó a los colonos a plantar yerba mate para recién darle el título de propiedad, en el 25, los abuelos plantaron yerba. Por eso tenemos 8 hectáreas, 9 hectáreas de yerba. Había que plantar entre el 25 y el 50% de la superficie en yerba mate. Le dio el título. Cuando esas plantas de yerba comenzaron a producir, comenzaron a satisfacer las necesidades del mercado, comenzaron los problemas con los exportadores de maíz a Brasil e importadores de yerba del Brasil. Y ahí comienzan los conflictos. Más los bajos precios del tabaco, más una sequía, más un ataque de langosta, un combo perfecto
un impuesto a las plantitas de yerba mate, salieron los gringos a protestar en Oberá, el comisario Verón, que simbolizaba el poder político, y las tabacaleras que pusieron la guita para esto, violaron a las mujeres, mataron a los varones. Entonces la historia se repite. En la década del 70 lo mismo, la dictadura militar, que pasó con la gente del MAN, con Pedro Pechal, etc. ¿no? Menem, ultraderechoso también, no se animó a desregular la CRIM. Los militares no se animaron a desregular la CRIM del mercado consignatario. Menem sí, democráticamente. Tardamos 10 años en darnos cuenta que el mercado debería estar regulado. Se crea el instituto. Ahora, pero ahí hay un tema para Jorge y Hugo. Yo vi en todo ese proceso del 2023. Hicimos un trabajo muy interesante, incluso para la radio, con todas las zonas yerbateras. Porque son diferentes, no todas son la misma. Una cosa es la zona sur de la provincia de Misiones, otra cosa es zona centro. Pero había un común denominador que a mí me llamó mucho la atención. Y era que el hijo del productor le decía al papá, hay que votar a Milei. Y vos te encontrabas en el mano a mano después con muchos productores y decías, che, pero esto ya vivimos los 90. Sí, pero a lo mejor es diferente, viste que mi hijo vino y me insistió y demás. ¿Qué pasa con los jóvenes y la chacra? Con los jóvenes productores. Porque yo creo que es un tema que no aparece. Yo miro mucho las entrevistas que dan y demás, pero no aparece la figura del joven, ese que está al lado del papá, 60, 65, 70, que ya formó su familia. Cuando digo joven, no me estoy refiriendo solamente a 18, 19, 20 años, sino a aquel joven matrimonio que se da mucho, 25, 30 años, ya tienen un hijo y quedaron en la chacra. Entonces, ese joven militó mucho para Milei. ¿Ustedes lo hablan esto en la familia yerbatera? ¿Hay una discusión profunda? Sí, en realidad hoy la juventud prácticamente es muy poco lo que se está quedando en la chacra, sí, justamente porque bueno, no ve un futuro, no ve rentabilidad. Además, estos altibajos que se dan en estos 2 últimos años, venimos sucumbiendo al abismo, digamos, porque bueno, la juventud ve eso, percibe el problema de la familia, entonces busca otros horizontes, ¿sí? Casualmente tengo una hija que se fue a Europa, está trabajando allá, no quiere saber de lo que es acá en la chacra misionera o la situación de Argentina, ¿sí? Son realidades que lo vivimos, ¿sí? Entonces, si esto no cambia, hoy todavía estamos unas edades etarias trabajando en las colonias, pero somos pocos, ya se están yendo la mayoría de los productores. Y están quedando, sí. Es que el objetivo, si bien actúan sobre el precio de la hoja verde de yerba mate, que está regalado, Sí, obvio. el objetivo es la tierra. Es un bien escaso en el mundo, Sí. ¿sí? Y es el acuífero guaraní, el agua bebible que tenemos. Entonces creo que esa es la mirada que tenemos de decir. Cuando un colono vende su chacra, su hijo nunca jamás va a poder volver a comprar ese No, bien. imposible. Entonces le decimos, la chacra no se vende, la chacra es patria, esa pequeña patria que nosotros tenemos. Y ahí tenemos que fortalecernos. Y tenemos que, en estos momentos que hay mucha angustia, nosotros tenemos que ir con esperanza, con fe, hablarle, aunque nos cueste mucho. Tenemos que decirle, mira hermano, ¿sabe qué? El viento cambia de dirección, esto también va a cambiar de dirección. Tenemos que aguantar un poquito más, hay que aguantar. No tenemos que dar siquiera, nos tienen que ver los capitalistas que estamos tristes, que estamos amargados. Con alegría tenemos que salir a combatir, en el buen sentido. Sí, sí, claro. ¿Me entendés? La discusión de ideas. Para los tres, muchas gracias por haber venido. Y solamente le pido a modo de síntesis para cualquiera de los tres, a los que nos están mirando en la ciudad de Posadas, que consumen muchos medios porteños y que se quedan con esa mirada del streaming porteño y demás. ¿Por qué es importante defender al sector yerbatero? ¿Por qué si yo que vivo en la ciudad de Posadas, en Itambeguazú, Itambeminí, en la Costanera, en Villa Cabello,
o estoy viviendo en Puerto Iguazú, estoy más pendiente de lo que pasa ahí en mi región, o estamos en directo ahí también en El Dorado, me interesa lo que pasa en Colonia Victoria, en Mado. ¿Por qué es importante el tema Te cervantino? contesto. Tenemos que defender a la familia agraria, que el colono y que los obreros rurales con sus manos sigan cosechando la yerba. Todo este viento neoliberal lo que va a hacer, si es que no cambiamos pronto de dirección, es que esas chacras pasen a otras manos, ya lo dijimos. El consumidor que se quede tranquilo, va a seguir teniendo yerba, pero no va a ser producido por los colonos, va a ser producido por una gran empresa. No hay ningún problema hasta ahí, él va a seguir tomando mate. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Van a haber cosechadoras mecánicas. ¿Y cuál va a ser el problema? El problema va a ser que va a cambiar un poquito el gusto, porque la máquina cosechadora te cosecha brotes tiernos y brotes maduros. Sí. Pero tampoco es el problema. El problema viene ahora. Al no haber obreros rurales, van a tener que hacer uso y abuso más todavía de venenos, de agroquímicos. Epa. Ese agroquímico, llámese glifosato, dimetoato, sebin, lo que vos quieras, Sí. ¿sí? Que le aplicamos a la Pachamama, le aplicamos a nuestra tierra, tarde o temprano vamos a consumir nosotros y nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, por sus mamás, van a estar alimentando en su leche contaminada a nuestros hijos, a nuestros nietos. Después, hermano, no nos quejemos cuando tenemos labios leporinos, espinas bífidas, cánceres, leucemias, malformaciones congénitas. Todo lo que nosotros le hacemos a la tierra, nos estamos haciendo nosotros mismos. Por eso es importante defender a la familia agraria. Por eso es importante la yerba. La yerba es un árbol de la selva paranaense que permite su cultivo agroecológico. Puede convivir y debe convivir con el apacho, con los timbós, con los cedros, con los anchicos, con las cancharanas, con los canafístolas, con las aves, con los animales silvestres. Por eso es importante una mirada holística de la chacra misionera, con el colono, con el dueño, que ame a su tierra, que ame esa vertiente de agua que fluye, que proteja. La gran empresa no lo va a hacer. Seguramente. Hugo, Jorge, Federico, para los tres han sido muy amables. Gracias por haber venido. A ustedes. A ustedes. Gracias. Buenas noches, gracias.